Hola chicos de cuarto grado, espero que se encuentren muy bien. Los temas en ciencias sociales de estas semanas son las culturas incas, mayas y aztecas y Colombia prehispánica. Antes de la llegada de los españoles en 1492, América estuvo habitada por distintos pueblos que eran nómadas, seminómadas y algunos eran sedentarios. Entre estos pueblos estaban los aztecas, los mayas y los incas. Estos pueblos se ubicaron en diferentes lugares, construyeron ciudades y desarrollaron técnicas en sus trabajos para poder sobrevivir. Los aztecas se ubicaron en lo que se conoce como el Valle Central de México. En este lugar se caracterizaba por tener muchos cuerpos de agua que les ayudaba a ellos con la agricultura. Ellos también construyeron chinampas, que eran unas balsas en las cuales ellos montaban sus cultivos. Todo esto ellos lo hacían ¿para qué? Para sobrevivir, iban mejorando sus técnicas. En cuanto a los mayas, ocuparon parte de Centroamérica, en especial la península de Yucatán. Este lugar tenía zonas secas y zonas selváticas. Ellos quemaban la vegetación y las cenizas la utilizaban como abono para los nuevos cultivos. Cuanto a los incas se ubicaron en Sudamérica, entre el Océano Pacífico y la zona montañosa de la cordillera de los Andes. En este lugar había amplias zonas selváticas, por lo cual ellos tenían bastante alimentación, bastantes productos alimenticios por la selva, por los árboles y por los cultivos que ellos tenían. En cuanto a la organización social, estas culturas poseían clases privilegiadas, clases no privilegiadas y otro tipo de clases. Entre las clases privilegiadas estaban los líderes políticos y su familia, los sacerdotes, los militares y los nobles. Eran las clases privilegiadas que ellos no tenían obligación de pagar impuestos y cumplían funciones de alto nivel. Cuanto a las clases no privilegiadas eran los campesinos, los artesanos, ellos sí debían realizar trabajos agrícolas, de construcción, de caminos, y ellos sí tenían que pagar impuestos a las clases privilegiadas. Otro tipo de clases eran los que no pagaban tributo, no hacían parte tampoco de las clases privilegiadas y eran los comerciantes, los líderes locales y los jueces. En cuanto a los aportes culturales, los mayas, incas y aztecas, ellos tuvieron grandes avances. Por ejemplo, los mayas y aztecas construyeron enormes pirámides. Esas pirámides funcionaban también como grandes templos, como era un ejemplo aquí, la pirámide de Chichén Itzá. En cuanto a las ciudadelas en piedra, los incas, ellos construían estas ciudadelas que las tomaban como si fueran grandes imperios, el centro de sus imperios. Aquí tenemos a Machu Picchu. En cuanto a la astronomía, se caracterizaron por crear calendarios de alta precisión. Por ejemplo, en los mayas y aztecas crearon el calendario maya de 260 días. Los incas crearon el quipu. El quipu era un instrumento basado en cuerdas y en nudos, los cuales ellos utilizaban para contar la población y también registrar el producto del comercio. Ellos también llevaban las cuentas de su comercio a través de este instrumento que era el quipu. Y también el sistema de numeración maya era el más conocido, era el sistema vigesimal con los números del 1 al 20. Bueno, en cuanto a la Colombia prehispánica, el término prehispánico, para que lo tengan en cuenta, se aplica a la época antes de la llegada de los europeos a América. Antes, hispánico de los europeos, por eso es el término prehispánico. El que ocurrió antes de la llegada de los europeos a América. En esa época habitaron en nuestro territorio muchas comunidades indígenas. Estas comunidades indígenas dejaron un legado cultural muy importante. Según hallazgos arqueológicos, existían grupos humanos hace 12.000 años. Recuerden ustedes que los arqueólogos son personas muy importantes que se encargan del estudio de los grupos humanos del pasado. Aquí vemos el ejemplo del abrigo rocoso del Tequendama. Este es un lugar arqueológico en el que se han encontrado restos de los primeros cazadores y recolectores que ocuparon nuestro territorio.
Las zonas arqueológicas de Colombia, en el altiplano cundiboyacense, que es el centro del país, ahí se ubicaron los muiscas, que es este. En el Océano del Pacífico y la cordillera occidental, en esta parte se ubicaron los calimas. En la costa atlántica, acá se ubicaron los taironas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y en el macizo colombiano, en esta gran región se encuentra la cultura de San Agustín. Entonces, vemos los lugares en donde se ubicaron estas culturas. Estas culturas también tuvieron muchos avances, a pesar de que en esa época no había la escuela que nosotros tenemos ahora. Ellos se adaptaban al espacio geográfico en el que ellos vivían y de ahí ellos iban creando nuevas cosas. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Vamos a ver ejemplos de algunos de ellos. Los calimas se caracterizaban por el avanzado uso de las herramientas. También construían viviendas a manera de poblados. Podemos decir que los calimas realizaban trabajos de alfarería, de metalurgia, y sus grupos sociales estaban al mando de un cacique, que era el líder. También habían sacerdotes, guerreros y la población campesina. En cuanto a la cultura de San Agustín, ellos tenían un amplio desarrollo de la escultura. Sus esculturas se relacionaban con animales, líderes de las comunidades y dioses. Aquí vemos las esculturas de San Agustín. Ellos creían en la vida después de la muerte. Es decir, que ellos creían que cuando las personas morían, ellos tenían otra vida. Por eso sus rituales fúnebres eran muy importantes. A los caciques, cuando morían, sus tumbas las llenaban con alimentos, con utensilios que en sus creencias ellos podían utilizar después de la muerte. Muchas de estas esculturas que ustedes ven, ellos las colocaban en las puertas de las tumbas. ¿Para qué? Para que acompañaran a sus muertos. En cuanto a los zenúes, se caracterizaban por la creación de canales de riego para la agricultura. Los zenúes aprovechaban las lluvias. ¿Para qué? Ellos en estos canales de riego que ustedes ven acá, esto es una pintura, pero ellos aprovechaban esto y ahí almacenaban el agua. Para cuando hubiese épocas de sequía, ellos tuvieran agua para sus cultivos. Entonces fue algo que a ellos les sirvió mucho para poder sacar adelante a su cultura. En cuanto a los taironas, se caracterizaban por la construcción de aldeas y caminos de piedra. Esto es una muestra de todo lo que hacían los taironas. Estas eran las aldeas, estos eran los caminos de piedra. Bueno, en cuanto a los muiscas, ellos tenían una estricta organización social y política, realizaban trabajos de alfarería, de metalurgia y tejidos. Su actividad económica era la agricultura y cultivaban maíz, auyama, papa y tomate. Aquí tenemos una muestra de los trabajos que realizaban los muiscas. Entonces, hijos, a lo largo de esta semana yo les voy a enviar también para que veamos otros aportes que crearon estas culturas. Les voy a compartir un poco las guías de esta semana. Tenemos la guía de esta semana. Van a escribir el tema. Este aprendizaje cooperativo, recuerden que yo lo coloco para que ustedes conversen con sus acudientes acerca del tema y ellos también puedan aprender con ustedes. La actividad, ¿cuál va a ser? Van a consultar qué es Machu Picchu y van a realizar un dibujo en el cuaderno. La siguiente guía es la de la próxima semana. Van a escribir el tema. Como compromiso, van a hacer la página 76 del libro de contenidos. El libro de contenidos van a hacer los puntos 2, 3, 4 y 5. Van a escribir las respuestas en el cuaderno. Y también van a dibujar en el cuaderno objetos representativos de cada cultura que yo les mencioné. Entonces, chicos, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda la socializaremos en el encuentro que vayamos a tener y yo les estaré avisando. Muchas gracias por su atención.